María Ángeles Cartera y tengo 77 años y soy artista. La viguesa Ruth Massó está incluida en la exposición Casus Belli, precisamente por eso, porque su buen oficio no ha sido valorado en su justa medida. Una obra que para muchos ha pasado desapercibida, pero es todo un descubrimiento. Ella se ha trasladado desde Múnich, donde reside, a Galicia, a raíz de esta colectiva, lo que aprovechamos para entrevistarla, analizar su obra y a través de un pequeño cuestionario express sabemos más datos sobre su personalidad. Bienvenida a Espacio de Arte, Ruth, un placer. Muchas gracias a vosotros también. ¿Quién es Ruth Massó y a dónde quiere llegar? Pues Ruth Massó, soy pintora y no sé a dónde quiero llegar, pero de vuelta voy a Alemania y me gustaría ir a Nueva York, que todavía no he ido. No has puesto el pie. Pues desde Vigo a Alemania, ¿cómo es tu nueva vida allí? Pues allí hay la escena artística que yo estaba buscando y deseando y por eso me he quedado. Inviernos más duros, la comida se echa de menos, pero la escena artística es inigualable. Hablando de comida, un plato ideal de Múnich y de Galicia. Pues un plato ideal de Múnich, pues un buen asado de cerdo con un Kartoffelknödel y de Galicia unas navajitas a la plancha. Un profesor o profesora que hayan hecho mella. Un profesor que tiene un humor que a mí me gusta mucho, pues es Markus Uhlen de la Facultad de Bellas Artes de Múnich. ¿Qué porvenir deseas a tu hijo? Pues que se vaya por el mundo, y lo mejor, claro. ¿Y cómo te ves después de 40 años? Arrugadita. Sí. Supongo que con muchos proyectos. Vamos a analizar la exposición que nos compete, en la que estás incluida, la colectiva Casus Belli del Auditorio de Galicia. Aquí en Galicia no se te ha valorado como se debía. ¿A qué se debe? ¿Quizá la temática un tanto tétrica? Yo creo que se debe a que llevo tantos años fuera, desde finales del 2007, que me fui con una beca de Caixa Galicia. Planeado era solo por un año y me quedé porque me pareció interesantísimo lo que estaba pasando allí. Y por eso yo creo que se me ha dejado un poquito en el olvido, porque no estuve exponiendo aquí y nadie sabía si yo seguía trabajando. De ahí que, bueno, y si la temática es más o menos tétrica o no, pues eso ya no está de mi mano, pero yo creo que a mí se me ha olvidado un poco porque he estado fuera. Ángeles Sedientos vemos en exposición, además comulgando, que no nos confundamos con la obra de Diego Santomé, que no tiene nada que ver, todas esas bolas. Sí, son dos obras que no tienen nada que ver, han sido situadas así y puede que dé lugar a confusiones, pero no tiene nada que ver una obra con la otra. Sí, esos ángeles reflejados en el agua, ahora los tenemos aquí en pantalla, y un tema muy recurrente en toda la producción, que es la vanitas. ¿Cómo tratas el género tan barroco? Sí, pues vanitas para mí se ha convertido en una idea motor, es una idea subyacente que está en mi obra, ¿no? No es que esté trabajando en cada cuadro la temática de vanitas, sino que se ha convertido en eso, un detonante, una motivación. Y me gusta la idea también de reinterpretar un tema que ya se ha trabajado tanto por tantos artistas, que se sigue trabajando y que se va a seguir trabajando, porque siempre es actual, ¿no? El tema de la vida y la muerte. Y exige además una relectura, que es lo que a mí me interesa, hacer una relectura de un género ya trabajado, ya conocidísimo, y ver qué pasa haciendo algo nuevo, contemporáneo. La vida como puro teatro, pero un teatro desgarrado. Tal vez en muchas de tus obras hay una metáfora del momento actual en que vivimos, esta inestabilidad, la precariedad humana. Pues seguro que sí, pero no de una forma consciente. Yo creo que todos los artistas somos testigos de un momento histórico y eso lo enseñamos en la obra. Lo que yo hago y veo es más esta idea y este trabajo sobre la muerte
no, pues no tengo una perspectiva tan catastrófica de la muerte como final, sino quizás la conciencia de la fugacidad de lo terrenal nos lleva a la intensidad del gozo de vivir, ¿no? Y además hay mucho de trágico, pero mucha ironía y mucho humor. Pues es que así somos y así es la vida, ¿no? Ese es el destino natural del hombre y lo que digo, el gozo de vivir, son dos cosas que van de la mano y así es nuestra vida. Vemos unos retratos muy característicos, ahora tenemos en imagen, gracias a nuestro realizador Javier Rosende, esos retratos Vela, a medio camino entre figura y calavera, entre cirio y ser humano, y un tanto surrealistas. Sí, un tanto surrealista. Fíjate que el surrealismo es una corriente que a mí me ha dado muchísimo de ideas, tanto el surrealismo, también por supuesto el dadaísmo, y muchos de las vanguardias tenían una idea, y también en el cine expresionista alemán, también de la misma época. Pienso, o Fritz Lang. Exactamente, es toda una época que pasaba muchísimo y que me motiva. También otras motivaciones que están sutilmente sugeridas es la pintura de los jóvenes alemanes salvajes de los 80. Pues sí, con esta fuerza que tenía la pintura en Alemania, eso fue uno de los motivos por el que yo me quería ir a Alemania, porque siempre me he sentido muy pintora y tenía ganas de ir a un sitio en el que la pintura tuviera esa fuerza que tienen, ya no solo en los 80, ya antes en los 70, desde Baselitz, Polke hasta Kippenberger, los hermanos Uhlen, Büttner, pues son gente que trabajan de una forma que me parece importantísima. Sí. Aquí tú trabajaste, has participado en importantes colectivas como la que organizó Miguel Fernández Cid. ¿Te consideras perteneciente, aunque hagas un trabajo diferente, a esa generación, a la primera generación salida de la Facultad de Bellas Artes? Bueno, soy de la primera generación de la Facultad de Bellas Artes, pero yo creo que no ha habido un movimiento que nos ha aunado, como había, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, de las vanguardias, ¿no? Sino ha sido un momento en el que todos trabajaban de una forma independiente, casi un poco solitaria. Quizás en mi caso es más extremo porque me he ido a Alemania y me he quedado, ¿no? Pero claro, pertenezco a esa generación. Sí, después cada uno habéis cada uno siguió, sí, cada uno siguió su camino. Y pues Alberto Barreiro se fue a Londres, otros siguieron aquí, Tatiana se movió bastante por el mundo. Cada uno hizo su camino como salió y quizás ahora nos volvemos a encontrar, nunca se sabe, ¿no? Sí. Ahora te vas a encontrar con una sorpresa, porque una persona muy cercana a ti se ha acercado a nuestros estudios para hacer una semblanza sobre tu trabajo. Él es Noé Maso. Entendo que a obra de Ruth Massó está nun momento afortunado no que desemboca un camiño longo e traballoso de máis de 20 anos explorando, investigando a técnica, a cor, o espacio, e este camiño no que tivo que renunciar a moitos sendeiros laterais, ficais máis fáciles ou máis accesibles, desemboca na creación, na construcción dun espacio virtual, pictórico, un espacio propio, artificial, construído, e por iso mesmo maximamente natural, é un espacio ao mesmo tempo sinxelo e complexo, e neste espacio encontramos unha serie de presencias. Son unhas presencias esféricas que buscan a luz, non acabamos de saber se porque as xeneran elas ou porque é o que as mantén. Estas presencias antes eran anxos e agora posiblemente son neurotransmisores, átomos, mónadas de Leibniz, pero ou universos enteiros, e é que estamos diante da construcción dun novo universo. No sé si te hemos sorprendido. Pues sí, qué sorpresa, y además es que es impresionante, ¿no? Siempre puede manejar la palabra como quiere, ¿no? Es fantástico, me ha gustado mucho. Noé hace una reflexión profunda de algo que es muy importante en todo tu trabajo, es la luz. Y es que realmente, antes del resultado final, hay toda una escenografía montada con juegos de luces y sombras, incluso modelas, piezas de barros, bueno, un auténtico escenario teatral.
Sí, la luz juega un papel muy importante y es uno de los puntos principales en mi trabajo. Los trabajo tiene todo un proceso, todos estos cuadros, que la meta es que sea solo pintura, lo más sencillo, pintura, un pincel y un lienzo, pero tiene toda una preparación anterior, pues en la que también los nuevos medios, bueno, el ordenador está mezclado con un método más arcaico de modelos sencillísimos que son casi cubistas y que los uso para hacer un análisis lo más realista y analítico posible de la luz y de otros fenómenos físicos como los reflejos también, ¿no? Esos elementos los quiero conseguir de la forma, bueno, realista no se puede decir, pero de la forma más convincente posible, y para eso necesito todos estos análisis con fotografía o con ordenador, que después nunca sé si van a resultar, pero son muy importantes, porque en torno a esta luz están construidos todos los cuadros. Bueno, después esos personajes que decías de realistas pasan a ser fantasmagóricos. Un mundo de fantasmagoría y en el que está incluido siempre la noche. ¿Ya has conseguido desvelar los misterios de la noche y lo oculto? Pues hay más y más y cada vez más. Es todo lo desconocido, pues es por sí desconocido, o sea, siempre se va a poder estar desvelando y nunca tiene fin. Eso es lo maravilloso. Y en tanto bosque que incluyes, a mí me remite mucho a nuestra tradición oral, también a nuestros cuentos, esos cuentos misteriosos de leyendas por nuestras frondas. Seguro que todo esto pues está muy metido en mi alma. Soy gallega, crecí aquí y todas estas historias y las almas en pena y los bosques pues seguro que han hecho mella, por supuestísimo. Vemos muchos emblemas, ahora tenemos en pantalla la calavera, vemos guantes que salen o entran de los árboles, incluso latas. ¿Nos puedes desvelar alguno? Son todos una relectura de los símbolos clásicos de Vanitas, pues desde la calavera, las pompas de jabón, la vela encendida, los reflejos, todo esto son símbolos clásicos de Vanitas que yo he pues vuelto a reinterpretar y a darles un aire más contemporáneo. No voy a desvelar ninguno porque yo no puedo desvelar nada. Y que lo haga en todo caso el espectador. En muchas de las imágenes que hemos pasado hemos visto que has estado incluida en Alemania en muchos espacios alternativos, conocidos como off-space. ¿Nos puedes hablar de ellos? Sí, estos son los espacios que le dan tantísima vida a la escena artística y es lo que me resulta más interesante, aparte de todos los museos, instituciones oficiales y galerías. Estos espacios o bien están organizados por artistas para artistas, organizados por gente que simplemente tiene mucho interés en el arte y quieren apoyar a los artistas. Y son espacios en los que pasa de todo y es donde está realmente la vida y la escena artística. Es fascinante, hay muchísimos y es lo más interesante a nivel expositivo porque no tienen trabas de ningún tipo. Sería interesante traerlos para aquí. Sería interesante que no traerlos para aquí, sino que aquí pasara algo parecido, porque estos son espacios que surgen de la nada y de gente simplemente con iniciativa y con ganas de hacer algo. ¿Cómo valoras el renacimiento de la pintura en los últimos años? Pues mira, yo creo que la pintura nunca murió, porque nunca murieron los pintores, entonces en ese sentido pues no renace. Pues es lo de siempre, siempre es como una ola, de repente coge más fuerza y de repente se olvida un poco más y vuelve a recoger más fuerza. Pues yo me alegro, por supuesto. Has hecho lienzos de grandes dimensiones, realmente imponentes, pero también has trabajado el pequeño formato. ¿Dónde estás más cómoda? En ambos, y además tengo que trabajarlos paralelamente, muy grandes y muy pequeños, unos a los de otros, y se complementan. Y técnicas, puedes recurrir a la tradición. Últimamente pues has desplegado una serie de escenas o has llamado a las musas a que, no sé, que te inspiren porque están representadas en tus últimos trabajos. Sí, todo esto es un desarrollo de los retratos en vela, que son unos retratos que llevo ya realizando desde hace muchos años y los dejo que vayan evolucionando ellos solos y que me vayan pidiendo una nueva escena, ¿no? Aunque trabajes lo digital, realmente
tú te defines como pintora, ¿no? Porque los componentes de claro-oscura, el juego de luces y sombras están por doquier. Es que de eso se trata mi trabajo, precisamente. Yo soy pintora, todo lo que yo hago a nivel de ordenador es simplemente, lo hago con el ordenador porque es un ahorro de tiempo excelente y dinamizo así muchas ideas mucho más rápido, pero todo pasa en el lienzo. En el ordenador lo único que hago es en nivel analítico. ¿Te quedas definitivamente en Alemania, Ruth, o te veremos más por aquí? Porque vienes esporádicamente. Vengo esporádicamente. A mí me gustaría venir más con proyectos o con algo más concreto, pero allí estoy muy a gusto en todo el tema del arte y me gustaría también ver un poquito más de mundo. Vamos a ver. ¿Y has logrado realmente vivir del arte? Pues yo llevo viviendo del arte como he podido pues desde que tengo 18 años, es lo que llevo haciendo. Vivir del arte, bueno, pues no sé a qué nivel, a qué lujo. Llevo peleando y llevo trabajando por esto y voy a seguir haciéndolo. En ese sentido, no sé si es vivir del arte, pero sí para el arte. Dedicada. ¿Y piensas que en tiempos de crisis se aviva el ingenio? Sí, yo creo que sí, que en tiempos de crisis precisamente es cuando se entiende que el arte está ahí, que no da más que satisfacciones o que la posibilidad de hablar del mundo y de lo que está pasando. ¿Qué podemos valorar más en tu trabajo? ¿La técnica, cómo está realizada, o la imagen resultante? Yo creo que todo es uno, que no se puede separar. ¿Y a qué se debe, por ejemplo, que hayas realizado, que pienses tú, que hayas realizado exposiciones fantásticas como la última que hiciste aquí en Sargadelos? Que bueno, muchos nos enteramos ya al final de la exposición y realmente te descubrimos allí, que eres todavía muy desconocida aquí. Sí, esa exposición tuvo muy poco eco, claro que no estaba de mi mano y fue un poco de pena porque lo que yo quería era recordar a la gente, estoy trabajando, sigo aquí y sigo siendo pintora y me gustaría enseñar lo que estoy haciendo. No sé qué pasó con esa exposición y por qué no tuvo eco. Ya te digo, no estaba de mi mano y yo sí puedo tener más proyectos aquí para andar llevando obra de aquí para allá, e incluso puedo pensar en la posibilidad de tener un segundo estudio por aquí, que sí que me gustaría, un segundo taller, para también estar de una forma más activa aquí. Pero ya te digo, mi punto de estancia es allá. Sí, definitivamente. Sí. Bueno, aunque nos visites y aunque haya gustado mucho tu trabajo. El otro día que coincidimos en la exposición estaba Correa Corredoira y realmente eso le sorprendían. Bueno, es que nos sorprendieron a todos ver trabajos que no estaban a nuestro alcance y muchas veces habían sido, bueno, realmente olvidados. Pues sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, Ruth, simplemente ya para terminar, ¿qué obra de la historia universal colgarías en tu casa? Uy, ¿qué obra de la historia universal colgaría en mi casa? Pues fíjate, lo que me viene así espontáneo a la cabeza, hay un cuadrito de Thomas Heine que se llamaba de Simplicissimus als Gratulant, el Simplicissimus como felicitador. Eso sí me gustaría colgarlo. Bueno, pues a ver si lo conocemos los demás. ¿Y un libro que aconsejes a un buen amigo? A un buen amigo un libro, pues aconsejar no lo sé, pero regalaría, porque me hizo mucha gracia y me sorprendió, el Frankenstein de Mary Shelley. Me sorprendió, no sabía que guardaba tanto detrás. Pues ha sido todo un placer, gracias por acompañarnos, hasta siempre. Muchas gracias a vosotros. Con la obra de Ruth Massó podemos decir realmente que nacimiento y mortaja del cielo bajan, porque su obra todo es un reflejo de luces y sombras. Es una obra misteriosa y que todavía está por descubrir. Tienen oportunidad de verlo en la colectiva del Auditorio de Galicia, Casus Belli. Nosotros seguimos aquí hablando de arte, ya saben que volvemos la semana que viene. Mientras pueden seguir con nosotros en www.elcorreogallego.es. Me llamo Sinesio Rodríguez, tengo